yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Según el testimonio de la Madre Lucita, la que tenemos atrás en ese banner, ella nos comentó, yo vivía muy cerca de este lugar, pero ella nos comentaba que lo que escucharon fue un disparo. En el momento no sabían que era un disparo, pero solo oyeron un ruido muy feo, como algo hueco, porque tenía los micrófonos puestos, monseñor, en ese momento. Romero fue llevado a la policlínica salvadoreña, donde murió poco después de llegar, según la autopsia, por una profusa hemorragia que provocó un proyectil calibre 22, unos 20 minutos después. La bala era de fragmentación, no había alcanzado órganos vitales, pero le había explotado en el pecho. El primer cuartito, cuando monseñor Romero viene a vivir aquí al hospital, ahora es un espacio de oración, se ha arreglado para ese momento de oración con Dios, y es también sirve como confesionario, entonces pueden pasar pasos. Así, hola chiquita, así.
¿Ustedes no conocían ese lugar? ¿Y cómo les fue entregado la casita, la que estaba, ese dinero bastante? Sí, a Monseñor Romero. Sí. Cuando le entregan la casita a Monseñor Romero, pues se le entregan a través de unos pacientes, porque sabían que no, a las hermanas no le iba a acercar. Entonces, esa es la manera de cómo le entregan. Las hermanas reunieron a un grupo de pacientes y así le entregaron la llave de la casita. Y sabían que no le iba a aceptar. Entonces, así le iba a aceptar. El padre Rutilio se dirigía al Painal. Toda esta parte que ustedes ven acá era un cañal. No era así, ustedes ven casa muy distanciada y todo, pero no era así, sino que era cañal de este lado y cañal de este lado. Cuando él venía, que ya habían controlado la hora en que se iba para el Painal, porque la capilla de ahí celebra a San José, que se celebra el 19 de marzo. Entonces se encontraban en la novena cuando el padre iba en camino al Painal y lo acompañaba su capitán de la parroquia y el muchacho que era monaguillo. Se cree, pero en realidad no era monaguillo, sino que era un simple colaborador de la parroquia. Cuando acá ya los estaban esperando, notificaron en cuanto salieron y los militares, porque al final sí hubieron testigos de que después fueron soldados que asesinaron. Cuando la camioneta venía, empezaron a ametrallar de la parte izquierda, derecha y de la parte trasera. La camioneta volcó y quedó acá. Bueno, no exactamente acá, sino que quedó acá. Pero el monumento se levantó de este lado. Las tres cruces que es donde levantaron la vida del Padre Rutilio. Como hubieron testigos, esos mismos es cuando informaron al Painal de que el padre había sido asesinado y él quedó enterrado allá porque él se dirigía a ese lugar. Ya había salido del territorio de la parroquia de Aguilar, sino que se dirigía para allá y por eso quedó sepultado allá. Por ser compañeros del grupo de mismo de la provincia de la fe, está en el proceso de la beatificación. Por eso allá se conocido como beato, conocido como beato. Mártires, ellos murieron exactamente en este lugar. ¿Están? Solo el monumento donde sucedió la tragedia. Sí, ellos están enterrados en la parroquia.
la imagen que se encuentra en el altar mayor es el patrono de esta parroquia, que es el día de las fiestas, el 19 de marzo y el 1 de mayo, que es el día del trabajador, dedicado a San Salero. Entonces, antes que estuviera aquí este mausoleo que asegura el Monseñor Romero, estaban solamente las lápidas conmemorativas que mencionaba a los tres mártires. Ustedes fijan en el cuadro, hablábamos de Monseñor Romero que la palma del martirio es representativa propia de los mártires. A los pies ustedes van a ver las palas, que son las figuras de las palas, y en las máquinas propias de ellos van a ver exploración un poco de una máquina. Uno me impactó, me desimpactó en la cabeza, otro me impactó en fuerte, pero al final, o sea, fue tanta descarga de balas que la vida la perdí inmediatamente. Pero si ustedes se fijan, a otro costado también está la camioneta marcada, tal como quedó para el momento que encendió el martirio. Cuando el Monseñor Romero me notifica del asesinato del padre Rutilo Grande, él se conmueve porque era íntimo amigo en el aspecto de que es aquel de quien le animó a comenzar a denunciar las cosas que desea públicamente, así como la homilía que nos puso la hermana allá en la capilla, es donde él empieza a denunciar ya más fuertemente las injusticias sociales que se vivían desde ese entonces en el país. Él es el primer santo, por así decirlo, porque en las etapas de canonización ya el proceso de beato ya es previo a la santidad, pero es el primero a nivel mundial que está enterrado, o sea, está enterrado y es originario de su lugar natal. Él nació, o sea, acá en el Painal, Monseñor Luis Chávez se lo lleva al seminario y voluntad divina, o sea, sufre el martirio cerca de acá y es sepultado al camino. En todo el mundo no va a haber otro santo que no esté así. Siempre son santos de otros lugares, de otros países, así sucesivamente. Y a nivel de El Salvador somos el segundo país que tiene sus santos propios originarios. Por ejemplo, Monseñor Romero, propio de El Salvador, y canonizado acá, o sea, beatificado y canonizado acá y sepultado acá. Lo mismo como el padre Rutilo Grande y sus compañeros mártires han sido acá y, bueno, no resucitó y otras sucesivamente, pero son los únicos enterrados en su propia tierra natal. Por ejemplo, si nosotros vemos Santa Rosa de Lima, la primera santa de América Latina, una mujer extraordinaria, pero que no era de Perú. Más sin embargo, llegó a misionaria y quedó enterrada en un único hermano. Pero ha sido distintos santos. De ahí, por otra parte, es que eso es lo que nos hace diferente en la expresión de estos beatos a comparación de otros santos. Pero cuando nosotros vemos la figura del padre Rutilo, es como ver la figura de Juan el Bautista, que es el que animó e impulsó a Jesús a su prédica y el signo del cual comenzó su vida pública. Y en el caso del padre Rutilo, él es el motivo por el cual se da la vida más poco resaltada de nuestro Romero y cobra más fuerzas por mil días. Cuando nos asesinan a las 11 de la noche, fue aquí la primera misa de cuerpo presente. Si no creen que nosotros vimos la misa de cuerpo presente hoy en día, hubiéramos adelantado, sino que se pusieron acá los cuerpos, prácticamente acá en el templo no ha cambiado absolutamente nada, y los cuerpos se extendieron hacia el aire libre, y a las 11 de la noche se celebró la primera misa, del mismo 12 de marzo. Y el siguiente día, bueno, que era domingo, Monseñor Romero solo celebró una misa en catedral, en memoria de ellos, y luego fueron trasladados nuevamente para su sepelio. No sé si hay preguntas o algo puede decir. ¿Dónde? Nada, nos vamos. Yo no quiero matar a nadie, a machetazos. Para ver, ya.
Esta es una, si se fijan, solo están unas cuantas paredes de lo que fue una ermita. De ahí al fondo se ve lo que es la estructura de un templete, así como ustedes allá donde reciben la catequesis, que antes que estuviera el templo parroquial allá, se celebraban las misas en el templete donde reciben la catequesis. Esta ermita, prácticamente las ermitas, como no hay sacerdote, sino que el sacerdote una vez al mes o a veces al año, o dependiendo de la pastoral, la extensión de la parroquia, si se han fijado, en lo que hemos venido, hasta ahorita hemos contado 3 ermitas. Esta sería la cuarta, pero con la estructura de un templete, pero es ermita. Resulta que acá había venido un seminarista que se llamaba Osmaro. Entonces ese seminarista, perteneciente a la parroquia de Suchitoto, había venido de vacaciones y él estaba estudiando en México. Pero como para ese entonces, volvemos a tratar el punto de la Fuerza Armada, cuando un militar asesinaba a un sacerdote, le daban como recompensa unos días de descanso, que era bien valorado para ellos en ese entonces. Entonces, este seminarista se encontraba acá celebrando y dando catequesis, lo que los catequistas hacen con ustedes, a un grupo de personas. En aquel tiempo, no crean que se formaban a los pequeños así como ustedes, sino que eran gente adulta. Quizás sus papás, sus abuelos les habrán contado quizás de cómo era la catequesis anteriormente. Y cuando se estaba dando la catequesis, resulta que pasó un grupo de soldados y al oír que estaban en celebración se acercaron a ver. Cuando vieron que era un seminarista, pensando que era un sacerdote, sacaron a todos los que estaban adentro. Los pusieron acá, junto al seminarista, y aquí los asesinaron. 3 de laicos que se estaban preparando para recibir sus sacramentos, no se sabe qué sacramento exactamente, pero se preparaban para recibir sus sacramentos y el seminarista, que era su formador, fue asesinado destrozándole la cara a machetazos, lo que uno normalmente le puede decir. Acá solo es o sea, aquí no hay cuerpo. Ellos, las familias lo reclamaron y se lo llevaron a darle su sepultura de vida, ¿verdad? Según cada familiar, el seminarista también. Pero es un pequeño, por así decirlo, un territorio bastante angosto, pero que acá también se vivió el derramamiento de sangre por parte de testigos del Evangelio, que así nosotros sí les llamamos, pero que a pesar de su esfuerzo en aquel tiempo llamarse uno catequista o laico comprometido, era estar al acecho de estos grupos. Entonces, no la han querido reconstruir como en memoria de lo que sucedió, pero es un lugar poco reconocido. Lastimosamente solo la abren durante la mañana, ya en la tarde ya no hay nada, ya no podemos ingresar, pero se pueden acercar para ver o sea, cómo era más. Hay paredes que están con plástico cubiertas porque las quieren seguir manteniendo. La diócesis se le ha pedido la intención de reconstruirla, pero el pueblo ha dicho que o sea, para recordar con cariño claramente lo que sucedió. Por eso la hay concesionado y un seminario. El centro histórico de la hermosa ciudad de Pájaros y Flores. Recordarles el precio por la bonita experiencia del recorrido del tránsito es de unos 50. Así que invitamos a... ¿Qué te pasó?
principio la ruta es grande, la ruta, uno diga, hagamos la gran ruta, son 3 días recorrido comenzando en San Miguel, terminando en Santa Ana, o sea, un tiempo. ¿Por qué? Porque se evalúa lo que son a todos los laicos, sacerdotes, religiosas, que ofrendaron su vida, no la pagaron prácticamente, sino que se la arrebataron por defensa del amor al prójimo y de defensa del Evangelio. Toda la injusticia que se denunciaron era la base del Evangelio. Acá está integrado lo que es el padre Rafael Cabrera, uno de los sacerdotes, son unos sirvientes sacerdotes. Son aproximadamente la arquidiócesis entre 27 otros sacerdotes en general. Los más reconocidos y más resaltantes son otros: el padre Octavio, el padre también es el padre Navarro, acá está el padre Rafael, que lo tenemos bien cerca, o sea, con respecto que él fue asesinado en Salaquetes. Ustedes se han fijado cuando el MUS lleva la trayectoria que va, como les diría, ¿quién se puede la otra avenida? La otra avenida la cosa es que, hablando de los arroyos, si uno va en carro, va por el cine, será bus, hay una parte donde el carro dobla con el cambio de la clínica inmaculada, si no me equivoco, algo así. Sí, la cosa es que en esa esquina es el cambio de historia bien triste. Y por eso yo les hablaba de por qué la iglesia tiene también sus lados buenos, pero también la iglesia, como somos hombres pecadores, todos los fundadores santos, pero nosotros somos pecadores. Ese sacerdote era originario de Santa Cruz. Cuando estaba en la diócesis, acá, donde San Salvador, Santa Ana, estaba también San Vicente, que abarcaba toda la parte de Zacatecoluca, estaba el primer obispo que se llamaba Monseñor Pedro Armando Aparicio. Siempre desde de allá, entró al seminario, el seminario de la montaña, y cuando se ordenó, él se ordenó acá en esta parroquia, acá se ordenó presbítero, pero se regresó a trabajar a la parroquia, a la diócesis donde él era originario. Siendo el sacerdote de allá, el mismo obispo, el obispo que es el papá espiritual de todos nosotros, como cristianos que hemos cristianos y bautizados, lo expulsó de su propia diócesis, por el simple hecho de que él pidió que elaborara un catecismo. Creo que los más mayores conocimos unos catecismos, unos libritos bien delgaditos, pero algo rigurosos por información, cosas que poco a poco se han ido cambiando, y él creó ese catecismo. El obispo le pidió que lo creara, que los iba a regalar a cada parroquia para las formaciones de los laicos en aquel entonces. Pero en el momento de la reunión de clérigos, el obispo dijo que no lo regala, sino que se lo iba a vender, y que estos tenían que llevar paquetes para venderle a la feligresía de su parroquia. Cosa que cuando el padre Rafael se puso de acuerdo en hacer el catecismo, iba a ser regalado. Entonces, por el simple hecho de que este padre le reclamó a este obispo, lo expulsó. Y amenazando a todos los demás sacerdotes que le diera asilo, o sea, que lo actuara en su parroquia, también iba a ser expulsado. ¿Cómo era expulsado? Y se viene a la arquidiócesis de San Salvador, siendo el obispo entonces de la arquidiócesis, Monseñor Luis Chávez y González. Cuando él lo recibe con mucho cariño y todo lo demás, pero como está la reunión de obispos, que nosotros le llamamos Conferencia Episcopal de El Salvador, de ese entonces, el obispo de San Vicente lo pone mal con el obispo de acá de San Salvador, y el obispo de San Salvador le pide también que se vaya de la arquidiócesis. O sea, cosa injusta, nosotros lo de esta manera, pero él estaba a cargo estaba apoyando la parroquia Inmaculada Concepción, que todos creo que la mayoría conocemos. Entonces, apoyando ahí, él se retira a una familia que se había encargado con su padre de dar alojamiento mientras estaba en proceso de transición, que retirándose Monseñor Luis Chávez y González, y entraba el Monseñor Oscar Romero a tomar posesión de la arquidiócesis. En ese entonces, entra a tomar posesión Monseñor Romero, y el padre Rafael empieza a intentar hablar con Monseñor Romero para que le deje estar en la arquidiócesis, siguiendo trabajando en el área de su presbiterado. Se le dificulta, porque el mismo clero con el cual ya había tenido problemas, le empieza a poner trabas, le empiezan a poner en manos el obispo,
Pero lo que sí tenía el señor Romero, por testimonio propio de la gente, que él no se valía de lo que la gente decía, sino que él llamaba a fulano y el otro fulano, para modo que enfrente de él, diera la versión 1 y diera la versión 2. Entonces, se da eso, como el señor Romero lo acepta muy bien, le da la parroquia del Calvario, de Santa Tecla, y le da esta parroquia, y resulta que él empieza a trabajar de una forma bien admirable. Todas las comunidades de base que ustedes quizás en su paso o algún familiar han oído que dice, ve a ir a la comunidad, no tengo comunidad. Todas las comunidades de bases tomaron su firmeza a base del trabajo que él realizó para ese entonces. Entonces, este padre, siendo expulsado de su diócesis, siendo incluso recluido de la diócesis que le había agregado, el señor Romero lo toma y le comienza a tener cariño. Le da la parroquia del Calvario para que auxilie, que era como una parroquia ayudadora para la Inmaculada Concepción de ese entonces, y la feligresía se encariña con él. Pero como la cuestión siempre de la guerra que vivía en su pueblo para ese entonces, resulta que estaba para eso. Y él, en una representación, ustedes han visto que a veces en parroquias diferentes, el martes santo, que nosotros le llamamos la oración del huerto, Jesús en el huerto, a veces ponen en eso como un huerto, vaya la redundancia de los que nosotros llamamos así. Y él cambió eso, o sea, puso una piedra y el crucis igual es diferente, haciendo un símbolo de la luz o la injusticia que se vivía en esa época. Por ejemplo, la injusticia de los derechos humanos, desaparición de laicos, también violaciones, impuso todo lo que él impuso. La misma feligresía del templo parroquial donde estaba, lo puso en mano como también en el área militar. Cuando uno lo acusaban de que ese era un laico bien comprometido en la iglesia, lo comenzaron, como nosotros hablamos al salvadoreño, a talonear, o sea, controlar. Cuando vieron que realmente, o sea, lo que él enseñaba no era tan de acuerdo a las formaciones iglesiales, fue que cuando él sabía que se dirigía a la parroquia de la Inmaculada, lo encontraron en esa esquina de la Avenida Norte y lo intentaron echar al carro. Lo que él dijo, porque si era una iglesia y ya que se lo sabe ahí que es un punto de cuestión, que se iba a asesinar, que lo asesinaron, pero que no se lo llevaron. La prueba donde lo golpearon y le dan unos tiros en la cabeza. Él es asesinado allá. Entonces, ¿por qué está enterrado acá? Porque las familias, después que él fue expulsado, antes que él fuera expulsado de San Vicente, la familia se mudó para acá. Entonces fue ordenado acá, la gente le dio alojamiento, por así decirlo, especial, y por eso él, como señor Romero, pidió que se sepultara acá, la parroquia que lo había visto crecer en el aspecto de sus sacerdotes. Entonces él culmina su vida acá prácticamente, acá están sus restos, acá está ese tipo, bueno, aquí está la piedra, la caja de esta, cuando ustedes han encontrado. Entonces, ¿pero por qué terminamos con él? Porque muchas veces quizás nosotros en la iglesia podemos ser piedras, porque quizás como catequistas, formadores, a veces somos un poco rigurosos, pero es porque nosotros estamos el tiempo para ustedes como jóvenes. Y prácticamente la iglesia tiene cosas buenas, y tiene un sentido de cosas buenas, pero muchas veces el enemigo comienza a trabajar tan finamente que es capaz de corromper los corazones de las personas, y en su momento quizás usted se va a topar con un escándalo bastante grande en la iglesia, pero el objetivo no es la persona, sino que es Cristo. Estos hombres, estos laicos, ustedes vimos el ejemplo ya del seminarista que ni siquiera llegó a ser sacerdote, pero comenzando su formación entregó su vida. Los laicos que formándose todavía entregaron su vida. ¿A qué es lo que vamos? Que cuando uno empieza a caminar en la iglesia le presenta cosas buenas, sí, bonitas, pero cuando uno se va entrando, se va topando con cosas bien duras. Pero el objetivo es que en ese caminar la mirada va puesta en Cristo. El hombre, pues nosotros somos constructores, quizás hoy estamos, mañana no, vamos a morir, o cambian de lugar, o algo por el estilo, pero ustedes que están formándose, lo que se les está enseñando es un conocimiento eclesial, es un conocimiento que ustedes lo van a adquirir, y por más todo lo que hagan, o sea, lo que intenten quitar es algo que no se valora. Yo sé que en momentos quizás ustedes llaman adultos, como familia o algo por el estilo,
vengan a este lugar y ustedes su memoria lo va a traer yo, que también confirmo, y hicieron esto, pues. Y es un bonito recuerdo, porque es algo especial que la catequesis, eso es lo que quieren implementar en ustedes. Quizás en su momento nosotros hemos sido duros, y por eso, pero acuérdense que todo el seguimiento de Cristo tiene un poco de referencia en ese aspecto, pero lo hacemos con un propósito, que en la otra vida, quizás nosotros no lo veamos así, pero que en la otra vida el Señor nos dé la recompensa del sacrificio de pueblo que hemos hecho. Y qué bonito que los papás que nos acompañen, lastimosamente nos pudieron todo porque el gasto se acrecentaron, pero que sus papás se sientan orgullosos de ustedes, de que lo que han aprendido es muy bueno. Yo sé que hoy en día aquí no se pueden hacer las canciones por el suelo, ¿verdad? Pero que uno le hablen de cosas buenas que el día no han visto, mi hermano o algo por el estilo. A mí me hablaron de ese sacerdote, de este hermano, que dicha de ustedes cuenten y que sepan que han venido al lugar, que no solamente se han quedado con lo que les contaron, sino que han venido. Entonces yo le pregunto al final, el padre me quería que le hiciera esta pregunta. ¿Qué es lo que a ustedes más les ha impactado hasta ahorita y de lo que hemos visto de estos martes? Sin miedo, aquí es para compartir. La mayoría fueron asesinados, cruelmente. Muy bien. Era el más de la el proceso que ustedes llevaban en la casa de retiro que se llama el despertar. Lastimosamente no pudimos ir, pero sí podíamos, pero no pudimos por la ruta que sí teníamos que tomar. Entonces, en ese retiro entra la Fuerza Armada y asesina a un junto con él. Los demás se fueron. O sea, bueno, tampoco se va a caer que así va, pero no, sino que, o sea, los jóvenes que tristemente les llegó el martirio, les llegó, pero jóvenes que estaban en el retiro, jóvenes que confirman, y que es lo que vamos al punto, de que el Señor, o sea, el Señor tiene algo planeado para nosotros desde antes que nosotros nacimos. Por eso lo dice el canto, antes que tú nacieras, yo ya te conocí. Entonces, muchas veces nosotros nos vamos a topar con cosas duras, cosas alegres en la vida, pero todo es un designio de Dios, y es vivir y aceptar su santa voluntad. Entonces, en ese aspecto, vuelvo a una pregunta. ¿Qué es lo que más me ha impactado parte del punto de Dios de hasta ahorita de esta compartida? Porque yo lo vi palpablemente, Lo conoció a esta persona. Él estaba en Santa Tecla, en el Calvario, y las hermanas del Sagrado Corazón lo llevaban cada domingo a celebrar misa al Lourdes. Él era el hijito bonito. Con mi padre, como señor Rivera, el santo beato con señor Rivera, cuando la persecución estaba fuerte, cuando mataron al padre que estaba medicinal. No, Alfonso. Que cuando iban los estudiantes de la universidad a hacer una manifestación, los agarró la Fuerza Armada en Fuente, que está ahí por el hospital de Rosario, por ahí, y ellos contaminaron, los hicieron desechos, unos que saltaron y otros que quedaron desechos. Y también el padre Alfonso Navarro, ese no lo conocí, pero me voy con la impresión yo para toda mi vida, y estos jóvenes han podido tener la paciencia que debería conocer estos hechos. De lo que es la Iglesia universal, que ha luchado por el bien y la justicia de los pobres, porque esto es sentado yo con el Padre Jesús Grande, que juntos íbamos a compartir el pueblo retiro, y juntos platicamos ahí cómo los ricos le daban la tarea a los pobres campesinos, una tarea que les pagaban por ustedes, pues de caña, les daban la tarea de 12 brazadas cuadradas, por unos 50 de colón en aquel tiempo, y las chengas que le decíamos así, chengas que les voy a limpiar. Y el padre eso, pues sí, predicar el padre de justicia que hacemos.
Y ya les digo, estamos siendo contentos y creo que ustedes, hermanos jóvenes, que necesitan y tienen un gran éxito en la vida. Y agradezco a los catequistas, hermanos, que les están enseñando el bien para ustedes, para su familia. Ahora, como padre que fue asesinado, el padre Monseñor Romero, con él también compartimos. Me encontré a mucha gente. Cuando llegó a Lourdes, yo era servidor ahí en Lourdes, porque era charlista para matrimonio. Y los padres, hermanos, los padres jovencitos, tenían que huir porque, claro, así es nuestro credo, la guerra del miedo, ¿verdad? El padre se vino para acá, el padre de nosotros, buscando los padres alas. Sí, los hermanos alas, todos los que vivían aquí para acá, y el padre. Pero Monseñor Romero estaba en la diócesis y llegó él y lo esperamos con fuertes y con manos en la comunidad de Lourdes. Me tenía Lourdes, me puede pedir tú eres el sacerdote. Tú eres el sacerdote de Quimber, porque nosotros se fueron. Padre Nicolás Mentiva, así es que yo, hermano, hasta este día. Sinceramente, pues yo ya soy un mayor ya, ¿verdad? Pero bendito sea Dios que todo el tiempo he estado cerca de la iglesia. Me gusta mucho estar con los jóvenes, ¿verdad? A los jóvenes del futuro de la iglesia, como dijo el Papa, y que no tengamos miedo. Siempre andar en lo que nos conviene, ¿verdad? Y por eso me siento. Comenzó lo de las comunidades y todo, y que hasta hoy en día se venga a estar como aprovechando de esos inicios de él. Por el cual él fue expulsado y sufrió tanto. Sí, muy bien. Incluso yo les hablaba de Monseñor Ricardo Hernández, que nosotros le conocemos, Monseñor que él tenía, que se llama sentir con la iglesia. Tuvo, incluso por ejemplo, que compartieron su vida en Cristo Jesús, que entregaron su vida, incluso él como también como parte de ese aspecto. No sé si los catequistas van a agregar algo más. Bueno, espero que esta catequesis algo larga haya sido de sumo provecho para cada uno de nosotros. Bueno, personal como catequista es primera vez que hago esta ruta igual y deja muchas cosas de enseñanza. Vean, si hacemos la comparativa en el tiempo anterior con el que estamos ahorita, somos privilegiados porque tenemos libre democracia, podemos escoger, tenemos en nuestra parroquia tantas misas, tantas exposiciones al Santísimo, tantas cosas para acercarnos a Dios, que más sin embargo las desperdiciamos. Y si nos ponemos en nuestros tiempos donde todos estos mártires perdieron la vida, que la palabra era bien escasa prácticamente. Entonces, en lo personal como catequista me deja en mi corazón más que todo seguir siempre perseverante, siempre vale la pena servir al Señor. Igual a ustedes que después que se confirmen jóvenes, esperamos que sigan en este caminar, no por sus papás, sino que por nosotros. Cuando pongan ustedes a Cristo en su corazón, todo les va a salir bien. Entonces, sí, un llamado para cada uno de ustedes, para que siempre se mantengan firmes con Dios, para que tomen ese sabor de que siempre vale la pena servir a Dios en cualquier instante. Tienen todos los medios para hacerlo, tienen una parroquia totalmente abierta, donde se le da bastante oportunidad a los jóvenes. La iglesia jóvenes no es una iglesia aburrida. Ese es un mal concepto que se tiene de la iglesia. ¿Por qué razón tienen ese mal concepto? Porque no la saben vivir.
Cuando ustedes como jóvenes aprendan a vivir bien todo en la iglesia, le van a ir agarrando ese sabor. Es como cuando las mamás hacen la comida y comienzan a poner esa sombra, cómo agarra sabor. Entonces, así es en la iglesia. Cuando ustedes le comienzan a poner su corazón, su atención, toda su disponibilidad, ustedes le van a comenzar a dar sabor y le van a comenzar a sentir ese sabor de pertenecer a la iglesia de Cristo. Así que sí se les invita a que siempre sigan perseverantes, que esta catequesis haya sido un provecho de reflexión para cada uno de nosotros, incluso para nosotros como catequistas, que pues podemos ejercer nuestro ministerio sin ningún tipo de persecución, ¿verdad? Entonces sí hay que sentirnos dichosos y pues seguir adelante siempre a través de la mano de Cristo. Amén. Amén. Sí, hermano, era el enemigo, el hombre malvado. Si a usted, hermano, le encontraban una Biblia en su casa, mire que no amanecía. ¿Por qué? Porque lo acusaban de comunista, de revoltoso y todo eso. Eso te lo digo yo por experiencia. Mis niños estaban pequeños, y estaban chicos. Y llegaron y dijeron que iban a hacer iban a traer registro a todas las casas. Y el que encontraron la Biblia, lo iban a sacar. Y eso es mi esposa, que va a hacer una prensa de lengua, era a regar la Biblia. Y a mí, hermano, me decían a mí, mira, don Margarito, no vaya a la iglesia, no vaya a la iglesia porque lo están buscando, lo están vigilando. Yo manejaba, hermanos, troques, y que dijeron que yo paraba armas para lo que vendía. Y me lo dijo un pariente a mí, que me andaba buscando la oportunidad del mismo, y ya lo presenté. Pero aquí está como usted, hermano, manejando ya esas dos leyes, que ya vamos a empezar a trabajar. Y es que no están trabajando todavía, porque ese es el problema de los hermanos. Como dijo el hermano Alex en la cartilla, ¿verdad? Solo agradecerle y la verdad que ha habido el coraje y la valentía que muchos han tenido este día. ¿Verdad? Sé que no ha sido fácil con algunos padres, ¿verdad? Por dejarlos venir solos, ¿verdad? Hay quienes ni siquiera los dejan ir a la tienda o a la colonia y andar ahí, los cuidan ahí, ¿verdad? Pero me alegra que ese coraje por impulsó a venir, sean unos acompañantes, sean por quien sea, pero qué bueno que han puesto ese coraje y es lo que nos llama ahora. Tal vez no vamos a llegar quizás ahora que nos asesinen, ¿no? Pero nosotros mismos también estamos siendo causa de eso. Cuando nos quedamos, no luchamos por lo que queremos, también estamos siendo también víctimas, porque nos están en la represión. Monseñor decía algo de la represión, hoy hay un tipo de represión. Hay papás que no los quieren soltar, pero ellos sabrán por qué. Ustedes no tomen conciencia, ¿verdad? Porque a veces los padres no confían en sus hijos mucho. Pero sí, yo los invito a que abran su corazón y me alegren la actitud que han puesto. Aquí les voy a mencionar al hermano Luisito. Vean que está tomando video. Hermano Luisito no habla como papá, ni como catequista, no. Él es también confirmante. Él se va a confirmar con ustedes, ¿verdad? Él va a estar en el grupo de confirmantes de diciembre. ¿Por qué les quiero decir esto? Como testimonio de él, ¿verdad? Él se iba a ir a confirmar a la catedral y se dirigió al padre David y con hermano Manuales para una información que quería. Entonces el padre David le dijo: ¿por qué te vas a ir a confirmar allá? Porque está también en trámite de casarse, en diciembre. Entonces el padre David le dijo: no, quédate quieto, te vamos a confirmar con el grupo. Él ha estado formando otro hermano, ha dado información también con los temas. Y ahora lo que les quiero mencionar es el médico de su
su voluntad, yo quiero ir, hermano, quiero ir a hacer esa ruta con usted. Así que él está acá, ¿verdad? Y lo van, les digo por qué, porque lo van a ver el día de la confirmación, ¿verdad? Y van a decir, bueno, y este tendrá papá, padre de familia, ¿verdad? Y ahora, no, ¿verdad? Él también es parte de, y vean el testimonio, vean la edad que él tiene, y se va a confirmar, ¿verdad? Vean, nunca es tarde para decirle a Dios, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres hacer de mí? Así que le doy el testimonio de él y, ¿verdad? Ánimo, jóvenes, no es fácil. Creo que aquí los catequistas nos ponemos a decir cada quien su testimonio, no terminamos hoy toda la tarde ni la noche, pero les digo, perseveren. Como dijo hermano Rosario, Dios los va a librar de muchas cosas que no vayan por mi cuenta, los va a librar. Pero todo y cuando ustedes abran su corazón y abran esa disponibilidad a él, ¿verdad? No es fácil, créanme, no es fácil, más cuando nos toca a veces decir cosas que no nos agradan y decir la verdad, molesten a quien molesten. Entonces, a veces no es fácil, pero sé que Dios se importa, no es Dios quien nos va a reprender, sino que nuestras mismas consecuencias, nuestros mismos actos. Pero si algo está bien y Dios sabe, Él se lo va a dar a uno, ¿verdad? Y van a reconocer a Dios cuando lo que hagan les da paz. Y van a reconocer que no es Dios cuando las cosas no les den paz en su corazón. Van a saber que no viene de Dios. Y eso lo van a saber distinguir. Yo creo que muchos ya lo distinguen. Cuando reciban la confirmación, van a ver qué fuerza la que van a recibir. Y son capaces de hacer muchas cosas que ustedes todavía no lo saben, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo va a estar en ustedes. Ya ahorita lo van a aceptar. Ustedes ya lo tienen. Ya en la catequesis les han dado. El bautismo recibieron el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ahora lo van a confirmar más y lo van a hacer más de ustedes. Lo van a hacer pertenencia propia de ustedes. El Espíritu Santo va a hacer de cada uno ya un sentido de pertenencia que le van a dar, ¿verdad? Así que los felicito, les agradezco por el apoyo a los papás que andan acá, los hermanos que han venido y a ustedes mismos, ¿verdad? Así que ánimo y así adelante, ¿verdad? Luego ya van a venir otras actividades que se les va a ir dando muy bien.